Ya que está Alfredo Yáñez y te quiero invitar a que Claro. juntos podamos llevar adelante esta entrevista para dilucidar todo lo que está sucediendo, además de lo que acabas de contar perfectamente en Venezuela y qué es lo que se viene. Alfredo es el gerente de contenidos del Universal Televisión. Gracias, Alfredo, por estar allí. Paulino Rodríguez y Fernanda Covelins que te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paulino. Buenas tardes, Fernanda. Muchas gracias por el contacto. A 13 se eleva ya el número de víctimas. Hoy se contabilizan 2 nuevos asesinatos. Uno en el estado Táchira, al occidente del país, otro en el estado Aragua, muchísimo más al centro, apenas unos 100 kilómetros de la ciudad de Caracas. Ambos protagonistas, de alguna manera, de las llamadas protestas pacíficas que se han venido desarrollando en Venezuela desde el día 2 de febrero. Hoy es el día número 22 de este tipo de protestas, iniciadas el domingo 2 de febrero con una concentración modesta en la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, y que 10 días después tuvo su auge con la gran manifestación estudiantil en Caracas, que partió desde la Plaza Venezuela, también en Caracas, hasta la sede de la Fiscalía General de la República. 13 muertos ya, centenares de heridos, alrededor de unos 500 detenidos, algunos ya están en sus casas, otros tienen órdenes, medidas judiciales de presentación ante el tribunal, etcétera. Alrededor de unos 500 han estado en ese proceso. Y bueno, mantenemos una crisis política que el gobierno se niega a reconocer, aun cuando hoy, este día 24 de febrero, con mucha más fuerza, el gobierno ha hablado de golpe de Estado, ha hablado de que detuvieron a un personaje proveniente del Medio Oriente con intenciones de volar carros bombas, etcétera, y dicen que lo tienen detenido en el estado Aragua. Maduro, como bien decía Fernanda, tuvo una reunión hoy con los motorizados, ayer la tuvo con los de la tercera edad, con los adultos mayores, antes las tuvo con las mujeres, es decir, todos los días ha buscado una excusa para estar frente a las cámaras de televisión y decir que su gobierno es sólido, aun cuando no es lo que se ve en las pantallas de televisión y muchísimo menos es lo que se ve en las calles del país. ¿Cuál es el real impacto en términos políticos de que Capriles le haya dicho que no, como contaba Fernanda, al encuentro con Maduro, que había generado cierta expectativa inclusive internacional? Bueno, evidentemente es una demostración de Capriles, de habilidad política de Capriles, que le responde así a centenares de miles de venezolanos que le pedían a Enrique Capriles no acudir a ese tipo de reuniones. Ya lo hicieron los alcaldes de oposición el pasado 18 de diciembre y fueron objeto de burla. Ya lo hizo el propio Capriles en los primeros días del año y fue objeto de burla porque ciertamente, como bien dijo hoy, lo que requiere el gobierno es una foto. La foto que le da la vuelta al mundo es la foto de Maduro dándole la mano al principal líder de la oposición, y no le da la vuelta al mundo todos los desvaríos, toda la falta de coherencia entre el discurso y las acciones, no le da la vuelta al mundo todo el sinsabor que ocurre en Venezuela cuando desde el gobierno se insulta, se veja, se burlan de los gobernantes de oposición y de los ciudadanos que votaron por esos gobernantes de oposición. Por eso lo que ha hecho Enrique Capriles desde la noche de ayer, cuando advertía que llevaría consultas de las comunidades organizadas su presencia o no en este Consejo Federal, es montarse sobre los hombros de una sociedad civil que se decidió a ya no pararle, como decimos aquí en Venezuela, a estos abusos del gobierno, que por un lado llama a una conferencia de paz, pero por la otra avala a los grupos violentos, a los irregulares, no habla de los colectivos que están armados y que actúan como fuerzas paramilitares, avala a estos grupos de motorizados que generan la anarquía y el caos en las ciudades, bien por el tránsito, bien por la inseguridad, bien porque se constituyen en los escudos del paramilitarismo urbano que ha sido armado por las instituciones del gobierno, si no de manera directa, sí por la impunidad reinante. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho Enrique Capriles, insisto y resumo, es sumarse al clamor de la sociedad que le ha venido diciendo: no, Capriles, no le sigas el juego a un gobierno que habla de diálogo, pero que actúa en función de la represión, actúa en función de cerrarle las vías a la posibilidad de la convivencia en Venezuela.
Alfredo, ¿cuál es la situación en Táchira? Sabemos que es una de las regiones más golpeadas por la represión. De hecho, los opositores a través de las redes sociales denuncian casi un estado de guerra. Prácticamente, de hecho, durante el día de hoy ha sido noticia unas declaraciones que ofreció el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, quien ha estado con el régimen chavista desde el principio, fue constituyente, fue funcionario, lo hicieron candidato a dedo, luego ganó la gobernación del estado Táchira el 16 de diciembre del año 2012, pero hoy ha dicho que no está de acuerdo con que hayan sobrevolado, por ejemplo, aviones de guerra, los Sukhoi sobrevolaron la semana pasada la ciudad de San Cristóbal, capital de ese estado. No estuvo de acuerdo, dice él, con la detención de Leopoldo López, ni con que se mantenga la privativa para Iván Simonovich, uno de los sentenciados por lo que ocurrió en abril del año 2002 y que hoy en día presenta más de 25 patologías y además con el tiempo cumplido en cárcel, pues ya podría gozar del privilegio de algunas medidas sustitutivas de la pena. Es decir, hoy el propio Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, le ha dicho a Maduro, le ha dicho al régimen que no es necesario ese tipo de acciones contra la población, que según palabras de Vielma Mora, actúa de manera pacífica, actúa digamos, amparada en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que permite el libre ejercicio de la protesta pacífica cuando así la ciudadanía lo considere pertinente. La situación en el Estado pues es de tensión, como prácticamente la de todo el país. Aquí hay un toque de queda de facto. La gente trata de guardarse en sus casas en su mayoría, otros hacen ese tipo de actividades, bueno, de trancar calles, etcétera, tratando de llevarle un mensaje al gobierno que se hace de oídos sordos y comienza a jugar, a hacer bailantas, a montar fiestas, a bailar en la sede gubernamental, sin entender realmente qué es lo que está diciéndole el colectivo, lo que le está diciendo la gente. Justamente sobre eso te iba a preguntar, porque en las últimas horas se habló sobre la posibilidad de que ciertas alcaldías, las antichavistas, cancelaran el carnaval. Y lo habíamos visto a Maduro decir que la fiesta no iba a terminar, incluso extenderlo, ¿no? Sumarle el 27 de febrero. ¿Qué se sabe de esta situación? Lo ha extendido, ha decretado el día jueves 27 de febrero como día no laborable, es jueves, con lo cual pues existe la posibilidad cierta de que los vacacionistas hagan lo que se llama puente para pegar desde el jueves hasta el martes para pegar hasta la festividad. Algunas alcaldías de Sucre, por ejemplo, en el estado Miranda, de Lechería, en el estado Anzoátegui, hoy la alcaldía de Chacao. Algunas alcaldías han suspendido las festividades, entre otras cosas porque, como decíamos al principio, 13 muertos por este tema de las protestas pacíficas reprimidas, de acción vandálica de parte de los organismos del Estado o de los organismos que se sienten avalados por el Estado. Entonces, sí, Maduro insiste en bailar, Maduro insiste como hizo en diciembre. El 1 de noviembre Maduro decretó la Navidad, de tal manera que se extendiera una festividad, una bonanza que no era tal. Lo mismo está haciendo ahora con el carnaval, con el agravante de que en esta oportunidad, ciertamente, pues el marasmo económico en el que está metido el país, pues ya acecha. La escasez está presente, el desabastecimiento en buena parte de los insumos básicos del país, no se terminan de generar o de entregar los dólares a las empresas, a los sectores productivos, la economía de puerto. Aquí se habla de soberanía alimentaria cuando realmente dependemos de la economía de puerto, de los muelles. No hay con qué pagarle a esos proveedores, buscando maneras de ver de qué forma cumplen con unos u otros. Es decir, intentando, como ya se ha hecho lugar común, intentando mantener viva la orquesta del Titanic mientras el gran barco se hunde. Un poco eso es lo que puede estar ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Escuchamos la descripción casi caótica de lo que pasa ahora en Venezuela y por qué Maduro sigue teniendo mucha asistencia en las movilizaciones que convoca. Bueno, eso habría que verlo, habría que entender qué significa mucha asistencia. El día sábado, por ejemplo, hubo una movilización de los sectores gubernamentales hacia el Palacio de Miraflores y al final Maduro no caminó con su gente, los prefirió recibirlos en Miraflores y bueno, sí se veían unas tomas
muchas de ellas cerradas y no ampliaban la toma. Toda esa movilización fue desarrollada en la ciudad de Caracas. En contraparte, en la ciudad de Caracas, en la avenida Francisco de Miranda, se desarrolló una actividad multitudinaria con los sectores de la oposición, pero también se desarrolló en simultáneo y con tanta o más gente en la ciudad de Maracaibo, de Barquisimeto, de Maracay, de Valencia, de Puerto Ordaz, de San Cristóbal, de Mérida, de Maracay, de Puerto La Cruz, en Margarita. Es decir, 8, 9, 10 ciudades en simultáneo con la gente en la calle. Mañana en el diario El Universal se podrá leer una entrevista a un sacerdote salesiano que hace vida en las barriadas populares del país y da cuenta de cómo el fenómeno de lo popular se va acercando hacia este tipo de reclamos que hace la sociedad civil, organizada o no, hay que decirlo, en partidos políticos, en pequeños grupos, en sindicatos, que van haciendo exigencias cada vez mayores, porque ya no se trata de conceptos, se trata de la realidad, se trata de lo que pones en la mesa, de lo que te sirve de descanso en la almohada, de lo que te metes al bolsillo. De eso es lo que está planteado en este momento en Venezuela, y eso no se tapa con elucubraciones respecto a posibilidades de golpe de Estado, ni con manejos conceptuales de guerra económica, ni con nostalgias que lagrimean la ausencia del líder que se fue. Eso se resuelve con política concreta, y en Venezuela en este momento no hay política concreta. Lo que hay es simplemente el apego a la nostalgia, el apego a lo que llaman el legado, la foto fraternal, el apelar al líder supremo. Con eso no se come, con eso no se mete dinero al bolsillo, con eso no se descansa tranquilo. La gente en Venezuela está siendo víctima de la inseguridad en todas sus fases, de inseguridad económica, de inseguridad personal, de inseguridad jurídica. Aquí sigue vivo el problema de las expropiaciones, aquí sigue vivo el tema de que no está garantizado el poder adquisitivo, aquí sigue sin saberse dónde están los responsables de casi 25.000 millones de dólares que se fueron, según han contado algunos funcionarios del gobierno, y no hay responsables para ello. Entonces, ciertamente estamos en una gran crisis, y eso se evidencia en este tipo de concentraciones como la de ayer con los adultos mayores y como la de hoy con los motorizados, donde se hace un gran alarde propagandístico de la presencia de ellos, pero que en la realidad no muestran el que la gente esté contenta con Maduro. Hay una demostración adicional, y con esto termino la idea. Hasta ahora, amigos Paulino y Fernanda, no ha habido una manifestación de apoyo al gobierno real que se pueda ver, que sea tangible. Hasta ahora no ha salido nadie a defender este supuesto gobierno democrático. Aquí lo que hemos visto son unas convocatorias de parte del gobierno, que evidentemente tienen el gobierno, tienen el poder, tienen los recursos, tienen las tarimas, tienen las cornetas, tienen algunas orquestas a las que le pueden pagar. Pero la gente de por sí, desde suyo, desde las entrañas, no le ha salido ir a defender a este gobierno que los mantiene en colas para comprar harina, que los mantiene en cola para comprar el gas doméstico, que los mantiene en colas para comprar leche, mantequilla. Es decir, aquí el tema del chavismo se mantiene por Chávez, pero aquí no hay madurismo, con lo cual no hay respaldo a este tipo de políticas que en este momento se desarrollan en Venezuela. Alfredo, gracias por este ratito en la tarde de Infobae Televisión. Muy generoso por tu tiempo, además, ¿eh?